buenos días. Sean bienvenidos en este domingo 4 de julio del año 2021. Estamos ya iniciando el segundo semestre de este año. Le damos gracias a Dios, primero que nada, por la vida. También agradecemos la oportunidad de poder reunirnos de manera virtual y también ya de manera presencial. Así que los invitamos a nuestras reuniones cada domingo a las 11 de la mañana para juntos poder alabar al Señor, escuchar su palabra y poder vernos y saludarnos aún con las medidas necesarias, con la separación, con todos los protocolos de gel, de limpieza al entrar, en fin, pero ya podemos reunirnos de manera presencial, así que los invitamos. O puede usted continuar mirando los servicios desde casa. Sin embargo, reitero, lo invitamos a poder venir aquí cada domingo. Vamos a comenzar en esta mañana con el mensaje y este domingo y los siguientes, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, de una porción de la Escritura relevante, muy sonada, muy conocida, y me refiero al Sermón del Monte. Y si nosotros tuviéramos que elegir un lugar en la Biblia en donde se pueda encontrar un resumen de todas las enseñanzas principales de lo que es el Evangelio, de todo lo que habló y enseñó el Señor Jesús, precisamente lo encontraríamos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Estos capítulos contienen lo que nosotros conocemos hoy en día precisamente como el Sermón del Monte. En este mensaje nosotros podemos leer ahí en estos 3 capítulos la enseñanza central de Cristo durante su ministerio terrenal. Por llamarlo de algún modo, ahí está contenido el corazón del Evangelio. Ahora, si nosotros de una manera práctica quisiéramos dividir estos 3 versículos en las diferentes enseñanzas principales que el Señor fue dando, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Primero que nada están las bienaventuranzas. Después el Señor nos da un llamado a nosotros los creyentes de ser sal y luz para este mundo. Luego Él habla acerca de Él y de su persona y de su ministerio como el cumplimiento vivo de la ley. Después vuelve a hablar de la ley, sí, pero de una ley superior, la cual el Señor nos invita, nos insta a cumplirla, la ley del amor. Después hace una mención de lo que nosotros conoceríamos como las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno. Y casi para terminar, Él da esta oración tan famosa, conocida como el Padre Nuestro, y finalmente nos habla acerca de la famosa también regla de oro. Estas serían las divisiones principales de todo este Sermón del Monte. Ahora, algunos de los que saben consideran que este mensaje como tal, este Sermón del Monte, no se predicó solamente una vez, no, sino que lo que nosotros encontramos aquí en este Evangelio de Mateo es una recopilación de las enseñanzas del Señor Jesús, o para decirlo de otra manera, el Señor iba de ciudad en ciudad predicando, Él iba de región en región hablando, y generalmente cuando llegaba a todos estos lugares, Él enseñaba de los mismos temas y daba sus discursos de manera similar a todos sus oyentes. Y luego Mateo, después de haberlo escuchado vez tras vez como su discípulo, él tomó estas enseñanzas de Cristo y las colocó en este Sermón del Monte como una especie de antología de los temas principales de los que el Señor hablaba en cada región o en cada ciudad a la que iba. Y eso es lo que nosotros conoceríamos hoy en día como el Sermón del Monte. Ahora, cualquiera, mis hermanos, haya sido la forma en la que este mensaje se transmitió, ya sea que fue un discurso de una única ocasión, o que haya sido, o que sea más bien la colección de varios discursos puestos a manera de antología, lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que en este mensaje, en este sermón del monte, nosotros tenemos el mejor resumen de las enseñanzas de Cristo. Ahora, si estas enseñanzas, estas lecciones son tan vitales para el Evangelio, deberían
estar cotidianamente en nuestras mentes día con día. Nosotros como creyentes deberíamos estar estudiando y meditando en ellas de manera constante. ¿Por qué? Porque, reitero, es el corazón del Evangelio. Nuestra mente debería volver constantemente a las palabras que el Señor dijo en cada una de estas subdivisiones que ya mencionábamos. Y es precisamente, hermanos, de lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Vamos a estar hablando acerca de estas divisiones y obviamente vamos a comenzar con la primera de ellas, que son las bienaventuranzas. Sin embargo, antes de pasar como tal al tema, hermanos, cabe aclarar que este mensaje y los siguientes mensajes, aunque haremos una revisión sí del Sermón del Monte y sus subdivisiones, no va a ser una revisión exhaustiva, es decir, no vamos a ir punto por punto en todo el mensaje, va a ser más bien una revisión panorámica de lo que el Señor fue hablando, y esto con la intención de no detenernos por muchísimo tiempo, porque si lo hiciéramos así, si fuéramos punto tras punto tras punto, esto nos podría tomar meses e incluso años. Así que vamos a hablar de este Sermón del Monte, sí, pero de una manera panorámica, de una manera muy general. Una vez que hemos mencionado esto, hermanos, vamos a leer el primer versículo en Mateo capítulo 5, versículo 1, la mera introducción de este mensaje, y dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, hermanos, yo no quiero sobreespiritualizar en este caso este pasaje de la Biblia, pero es de llamar la atención que se mencione aquí que el Señor subió a un monte, es decir, Él se colocó en un lugar alto, en una posición de autoridad para poder desde ahí dar su mensaje a los oyentes. Y recordemos, hermanos, o esto nos hace recordar que precisamente fue también en un monte la primera vez que Dios habló con su pueblo para darle su ley, también sucedió en un monte. Algo que también sucedió en un monte fue precisamente el sacrificio del Señor, en donde Él dio su vida por nosotros en la cruz. Eso también sucedió en un monte. Y ahora este mensaje central, este sermón, se da en un monte precisamente, y nos recuerda sí que el Señor está arriba, que nosotros haríamos bien en escuchar al Señor que está arriba de nosotros, por encima de nosotros. Sin embargo, hermanos, Dios colocado allá arriba en el monte, o Dios en su trono, por decirlo de otra forma, eso no significa que Él nos esté mirando desde lejos como un ser superior, como alguien indiferente a nuestros asuntos, a nuestros problemas, a nuestra vida, porque Él está arriba de nosotros, porque Él está por encima de todos los mortales. No estoy hablando de eso. Decíamos de hecho ya la semana pasada que nuestro Señor es un Dios cercano, que Él siempre está con nosotros, que nos acompaña cada día cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando la vida duele. El Señor está con nosotros, y de esta manera el Señor, aunque sí está en una posición mayor, el Señor está arriba, el Señor está sentado en su trono, sí, y aunque Él está encima de nosotros, porque es verdad, Él está ahí, pero para cuidarnos, para ayudarnos, para velar por nosotros. Otro pasaje que nos habla y que nos ayuda a entender un poco más este asunto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Una vez más, ahí se habla del Señor Jesús, y dice ahí: al ver las multitudes, seguramente las vio también desde un monte, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En efecto, hermanos, el Señor está arriba, en el monte, en su trono, sentado por encima de nosotros, sí, pero es un Dios cercano que nos acompaña, que llora con nosotros, que se lamenta con nosotros, que sufre con nosotros, que nos da ánimo y consuelo, que nos da esperanza y que nos da fortaleza. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios cercano cuando lo necesitemos. Pero regresemos una vez más al Sermón del Monte, y ahí el Señor, luego de darnos esta introducción, comienza con su mensaje, y comienza este mensaje del Sermón del Monte con lo que nosotros hemos llegado a conocer como las bienaventuranzas. Y antes de introducirnos como tal a ellas, debemos conocer qué es una bienaventuranza o qué es alguien bienaventurado.
Un bienaventurado, la definición como tal, es aquel que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. O en palabras más simples, el bienaventurado es alguien que es afortunado y que es feliz. Sin embargo, hermanos, cabe destacar que esta felicidad plena de la que estamos hablando solamente proviene de Dios. Proviene de obedecerlo, de hacer su voluntad, de agradar al Señor. La verdadera felicidad proviene cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser felices cuando agrademos al Señor. Y una vez que entendemos esto, que nosotros realmente vamos a ser bienaventurados, es decir, plenamente felices cuando agradamos a Dios, entonces sí, podemos pasar a las bienaventuranzas, a lo que el Señor nos enseña. Y vamos a leer capítulo 5 de Mateo, del versículo 2 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí, hermanos. Ahora, cabe destacar que tal como nosotros acabamos de leer en estos versículos, todas estas promesas de felicidad plena, todas estas bienaventuranzas están reservadas para una vida futura, para un tiempo en el que estemos ya con Dios. Será precisamente en la eternidad cuando todas estas bendiciones, todas estas bienaventuranzas serán cumplidas de manera cabal en nuestras vidas. Eso no quiere decir que nosotros no podemos recibir porciones de felicidad y de bendición de parte de Dios en esta vida, en este lado de la eternidad. Pero reitero, hermanos, el cumplimiento completo de todas estas bienaventuranzas, todas estas promesas que el Señor nos hace a nosotros, va a ser cuando estemos en el cielo con el Señor. Ahí va a ser plenamente cumplida cada una de estas bienaventuranzas. Mientras tanto, solamente tenemos partes, solo porciones de ellas en nosotros. Y la primera de estas bienaventuranzas, de hecho, recalca y deja muy en claro, este asunto de que será en el cielo cuando nosotros recibiremos por completo esto. Mateo capítulo 5, versículo 3, ya lo leíamos, pero dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, nos está hablando que será en un futuro, cuando venga el reino de los cielos. Ahí serán cumplidas todas estas promesas. Así que, hermanos, parte de nuestra herencia, que ya hablábamos hace un par de semanas acerca de esto, que nosotros tenemos una herencia reservada en el cielo, parte de esa herencia, como hijos de Dios, es precisamente que recibiremos el reino de los cielos. Sin embargo, para que nosotros podamos recibir esto, para que podamos alcanzar esta promesa de recibir el reino de los cielos, necesitamos, como dice aquí, ser pobres en espíritu. Y qué contrariedad, hermanos, esta enseñanza de Cristo con las cosas que nosotros podemos escuchar hoy en día en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día, en muchos de estos lugares en donde mucha gente asiste domingo a domingo, se les habla de lo especial que son guerreros vencedores, que son seres de luz, seres de amor, que están llenos de grandeza y de sueños en ellos, que deben tener pensamientos elevados, que deben tener una actitud positiva, por no decir agrandada. Pero el problema, hermanos, con toda esta cháchara motivadora que se está diciendo en muchos lugares domingo tras domingo, es que en ella no hay lugar para lo que el Señor Jesús nos dice: sean pobres
en espíritu. No hay lugar. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes ser pobres en espíritu si todo el tiempo nos están diciendo que somos campeones, que somos ganadores, que somos lo mejor, que merecemos lo mejor? No hay lugar para la enseñanza de Cristo en la enseñanza moderna que se está dando en muchos púlpitos. Ahora, quiero aclarar aquí un punto, hermanos, y por otro lado también no debemos pensar que la pobreza de espíritu de la que habla el Señor es ir todo el tiempo con la cabeza agachada, que no tengamos ninguna aspiración, que no tengamos ningún sueño, que no tengamos seguridad en nuestras palabras, en nuestras acciones, que permitamos que todos nos pasen por encima, nos pisoteen, que tengamos además de esto una vida llena de privaciones, pensando y viendo todo éxito o todo logro como si fuera algo mundano, algo malvado. Eso tampoco es pobreza espiritual, no de la manera en la que el Señor nos está hablando aquí. Así que, hermanos, ¿qué es lo que realmente la Biblia nos dice acerca del ser pobres en espíritus? De ser pobres en espíritus acorde a lo que el Señor está hablando aquí. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? Bueno, no vaya para allá en su Biblia, pero ponga atención en Romanos, la carta, capítulo 12, versículo 3. Aquí Pablo escribe lo siguiente: le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La pobreza espiritual, hermanos, no consiste en ir por la vida con una cara larga, demacrada, diciéndole a todo el mundo lo humildes que somos, lo pequeños que somos, que tengamos una vida llena de privaciones económicas porque el dinero es malvado, es del diablo. No, que nosotros lleguemos incluso a pensar que la pobreza material es una especie de santidad que el Señor nos demanda. No, hermanos, esa no es la pobreza espiritual de la que el Señor o que el apóstol Pablo están hablando aquí. No. La verdadera pobreza espiritual que se menciona aquí en el Sermón del Monte consiste en que nosotros tengamos un correcto concepto de quiénes somos delante de Dios. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que entienden o que han entendido de manera correcta quiénes son, cuál es su lugar, cuál es su posición delante del Dios Altísimo. Tristemente, hermanos, este concepto o el concepto correcto que nosotros debemos tener delante de Dios no es popular entre las iglesias, entre los creyentes, entre los pastores y predicadores. No es popular. ¿Sabe por qué? Porque el concepto correcto, lo que nosotros debemos entender y saber cuál es nuestra posición, es que delante de Dios nosotros solamente somos, no más y no menos, solamente somos pecadores que están perdidos. Ese es nuestro lugar delante de Dios. Somos pecadores que están perdidos. Y a nadie le gusta aceptar esto. Nos incomoda, nos mueve de nuestro asiento el aceptar que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos condenados, que lo único que merecemos es ir al infierno. Eso es la realidad. A nadie le incomoda. Suena mejor decir que somos una especie de soñadores, que tenemos grandeza en nuestro interior. Por supuesto que eso suena mejor y por supuesto que por eso este tipo de mensajes es popular. Pero decir que debemos aceptar que nosotros somos pecadores delante de Dios, que están perdidos, y que estando perdidos, además, no podemos hacer nada para ganar la salvación, no podemos ser buenos, no podemos comprarla, no podemos adquirirla de ninguna manera por nuestros medios mortales, no podemos ganar la salvación, y que entonces dependemos completa y absolutamente del Hijo de Dios, de depositar nuestra fe en Cristo. La única manera de ser salvos es aceptar que somos pecadores y poner nuestra fe en Dios. Entender en conjunto todo esto y que esta es nuestra posición. Por eso es que, reitero, no es un tema popular entre los creyentes. Pablo, el apóstol, muestra de hecho la verdadera esencia de la pobreza espiritual que nosotros debemos llegar a tener, y lo hace en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 5 al 9. Anote la cita, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo del 5 al 9, para que usted pueda leerlo después en casa. Y en estos versículos, ahí Pablo
escribe o hace un recuento de todo lo que él como creyente y antes de ser creyente había conseguido en su vida. Él dice que era hebreo de hebreos y todo lo que él había hecho, grandes cosas, al menos desde el punto de vista humano. Pero inmediatamente después de hacer toda esta lista, él declara que no es suficiente, que no alcanza todo esto para poder llegar y entrar al cielo, no alcanza. Y entender, hermanos, y reconocer esto es precisamente el tipo de pobreza espiritual que el Señor está hablando, el tipo de pobreza espiritual que requiere de nosotros. La pobreza que nos lleva a declarar, como el apóstol Pablo en Filipenses 3, ciertamente aún estimo todas las cosas, todo lo que había conseguido, todos sus logros, éxitos, todas sus metas alcanzadas, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta debe ser nuestra posición y esta es la pobreza espiritual de la que nos habla aquí el Señor en el Sermón del Monte. Así que, hermanos, ser pobres en espíritu es aceptar realmente que estábamos perdidos, que estábamos condenados al infierno y que la única forma de salvación es depositar nuestra fe en Cristo. Y si nosotros no aceptamos esto con sinceridad y con humildad, entonces no podremos ser salvos y mucho menos podremos ser bienaventurados y no tendremos el cielo por herencia. Ahora bien, el Sermón del Monte continúa y pasemos a la segunda bienaventuranza de esta mañana en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y ahí leemos lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí me surge una pregunta, hermanos. Básicamente, poniendo en palabras más actuales esto, diríamos, ¿son plenamente felices los que lloran? ¿Son plenamente felices los que lloran? Y realmente no parece tener sentido. De hecho, incluso parece una contradicción. Mencionamos ya anteriormente que ser bienaventurado significa ser feliz, estar alegre. Y alguno podría decir, bueno, es que se puede llorar de felicidad, se puede llorar de alegría, sí. Pero aunque esto es verdad, aunque podemos llorar por una cuestión de alegría, no es a lo que se refiere aquí el versículo del Sermón del Monte. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿por qué alguien sería bienaventurado por llorar? ¿Por qué? Y bueno, para responder esta pregunta, vayamos a una parábola que el Señor Jesús contó. No la busque de momento en su Biblia, está en Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10. La palabra dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, solamente hicimos lo que nos correspondía. Y esta, hermanos, debe ser entonces la razón por la que nosotros como creyentes debemos llorar. Debemos llorar porque muchas veces nosotros sabemos y entendemos que de manera continua le fallamos a Dios. No somos tan diligentes como deberíamos de serlo. No somos tan fieles como nos gustaría ser fieles con Dios. Y no somos tan santos como Él nos ha llamado a ser. Le fallamos constantemente a Dios y lo sabemos. En nuestro interior sabemos que no alcanzamos a cumplir lo que Dios espera de nosotros. Y eso debería hacer que nuestro corazón se entristezca, que nosotros tengamos lágrimas en los ojos. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo que deberíamos estar todo el día continuamente en llanto. No, tampoco, esa tampoco más bien es la idea del texto, no. Pero lo que quiere decir aquí el Señor, bienaventurados los que lloran, es que aquel que verdaderamente quiera ser un siervo de Dios debe llorar al darse cuenta
de lo lejos que está de ser un siervo adecuado, un siervo correcto, un siervo fiel para el Señor. Eso debería hacernos llorar, eso debería llevarnos a las lágrimas. Cuando se nos dice aquí en Mateo, bienaventurados los que lloran, el Señor aquí nos está hablando de una realidad que nosotros no debemos perder de vista. ¿Y cuál es esa realidad, hermanos? Que nosotros éramos pecadores, perdidos, sin mérito alguno y que estábamos destinados a la condenación eterna. Esa era nuestra condición. Pero, y aquí hay un pero del tamaño del mundo, hermanos, pero Dios nos rescató, nos salvó, nos dio una nueva vida y nos ha prometido vida eterna. Y cuando entendemos todo eso, dónde estábamos y a dónde el Señor nos ha llevado, cuando entendemos esto, entonces es que nosotros debemos llorar. Por un lado, con desesperación al saber que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero también debemos llorar, sí, de alegría al haber encontrado a nuestro Salvador. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos serán consolados. Llegamos así a la tercera bienaventuranza de esta mañana, y de hecho va a ser la última por el momento. Mateo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como les mencionaba, esta es la tercera y última bienaventuranza de esta mañana, y esta incluso parece ser más contradictoria que la anterior. Los mansos, dice aquí, van a heredar la tierra. Y esto, siendo honestos, no parece tener sentido, porque en este mundo competitivo se nos ha dicho y se nos ha enseñado que los valientes, que los guerreros, que los más fuertes, que los conquistadores, ellos van a ser quienes van a heredar la tierra. Ellos realmente lo merecen. ¿Por qué? Porque son fuertes, guerreros, valientes. Y a los mansos se les pisotea, se les empuja, se les hace a un lado. Ellos no valen la pena. Eso es lo que a nosotros nos han dicho y enseñado, pero en el reino de Dios las cosas no son así, las cosas son diferentes. En el reino de los cielos los siervos son los líderes y los mansos son los que heredan la tierra. Y el Señor se encargó de dejarlo bien en claro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 25 al 27. Él enseñó a sus discípulos y a nosotros lo siguiente: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Así que reitero, en el reino de los cielos, las cosas son diferentes. Sin embargo, hermanos, tenemos una pregunta más aquí en esta hora. ¿Qué es la mansedumbre de lo que estamos hablando aquí? Y más allá de eso, ¿qué puedo hacer yo para poder ser una persona mansa? Bueno, primero que nada, la mansedumbre se define como la virtud que modera la ira y todos sus efectos desordenados. La mansedumbre, una vez más, es la virtud que modera la ira y todos sus efectos desordenados. Ahora bien, más que esto, hermanos, la mansedumbre también se menciona en la Biblia como parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, ahí usted lo puede encontrar, es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, si es un fruto del Espíritu, o si es parte del fruto del Espíritu, el ser mansos, hermanos, no es algo que nosotros podamos lograr o podamos conseguir por nuestros propios medios o por nuestra voluntad o por nuestro esfuerzo. La mansedumbre, entonces, es un producto del trabajo del Espíritu Santo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No obstante, hermanos, más allá de definiciones que nosotros podamos encontrar, ¿qué significa para nosotros como creyentes realmente ser personas mansas? Bueno, la Biblia nos habla acerca de un hombre que se dice que era el más manso sobre la tierra. Nos habla acerca de Moisés. Y Moisés, cuando enfrentaba pruebas, problemas, cuando tenía las quejas de un pueblo de más de 1 millón de personas, cuando tenía los ataques de los enemigos y cuando tenía que enfrentarse a muchas situaciones difíciles como estas, nosotros podemos leer en la Biblia que él siempre se mantuvo calmado, que él siempre tenía paz. No obstante, hermanos, Moisés
se le menciona como el más manso entre la tierra, no por el hecho de que se mantuviera calmado, porque tuviera este temple de acero, no, sino que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque él, ante todas estas pruebas, ante todos estos problemas, él siempre acudía rápido a su alto refugio, a su pronto auxilio, es decir, él siempre acudía con el Señor. Moisés, cuando enfrentaba luchas, cuando enfrentaba pruebas, cuando lo atacaban, él no se defendía, él no salía a dar su opinión, él no salía a hacer las cosas por su propia fuerza de voluntad, no, él lo que hacía era entregar el problema en las manos de Dios y depender del Señor completamente. Así que, hermanos, la verdadera mansedumbre de la que estamos hablando aquí proviene de confiar y de esperar en Dios, de creer firmemente que el Señor es quien nos protege, que nos ayuda y que nos guarda en medio de las tormentas que nos ha traído la vida. Así que esta tercera bienaventuranza, ser mansos, nos recuerda una vez más, hermanos, nos recuerda de nueva cuenta nuestra dependencia hacia el Señor. ¿Por qué? Porque solamente es por medio de su Espíritu Santo que está obrando activamente en nuestras vidas que nosotros podremos realmente llegar a ser mansos de acuerdo al orden bíblico. Mansos que esperan en Dios, que confían en Él, que saben que Él es su pronta ayuda, su pronto auxilio, que el Señor es el que viene a ayudarnos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces realmente llegaremos a ser personas mansas de acuerdo al orden bíblico. Y por lo tanto, dice aquí que el Señor, que heredaremos la tierra. Con estas tres bienaventuranzas en esta mañana vamos a terminar, lo vamos a dejar hasta aquí. Si el Señor lo permite, en las siguientes semanas estaremos hablando del resto de ellas, pero también del resto de subdivisiones que mencionamos tiene el Sermón del Monte, porque en cada una de ellas obviamente el Señor tiene lecciones que nos quiere dar, que nos quiere ir dando, y como el corazón del Evangelio son lecciones importantes que nosotros debemos conocer, aprender, estudiar y meditar constantemente en ellas. Dicho esto, hermanos, terminamos en esta mañana y les voy a pedir que me ayuden con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos delante de ti. Gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje desde sus hogares. Guárdalos por favor y protégelos en esta semana que comienza. Te pedimos, Señor, nos sigas ayudando en la predicación, pero también, Señor, que nos sigas ayudando para poder aprender más de ti y tener una vida que te agrade. Ahora, Señor, te damos gracias porque tú nos dejaste estas enseñanzas en la Biblia, tu palabra, y tenemos ahí este mensaje central que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Gracias. Ahora ayúdanos en estas semanas a poder estudiarlo y aprender más. No para guardar conocimiento, Señor, no, sino más allá de eso, para poder saber cómo te podemos agradar, cuál es la vida que tú quieres para nosotros. Ayúdame, Señor, a poder compartirlo de manera correcta y a mis hermanos a escuchar y aprender. Y todo esto por medio de tu Espíritu Santo obrando en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones. Gracias te damos una vez más, Señor, por la vida, por tu palabra, y te pedimos, Señor, por favor, ayúdanos a aprender y a poner en práctica con tu Espíritu Santo en nuestras vidas esto que estamos aprendiendo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.